Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos reunimos o nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a orar y a poner todo en sus manos. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por tus bondades y tu grande amor para con nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de meditar en tu palabra, caminar a través de ella y entender más y más de tu voluntad y de tus propósitos eternos. Así que, Señor, se cumpla tu voluntad, se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Y ahora, Señor, gracias, Señor. Y gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi amado hermano, gracias por acompañarnos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Estaremos hablando sobre la Pascua, algunos puntos importantes sobre la Pascua. Éxodo 12, 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aleluya, gracias. Debía ser el cordero escogido un cordero sin mancha, un cordero sano. Debería de ser el cordero más caro del rebaño, el mejor. Eso es lo que Dios pedía de aquellos que llevaban la ofrenda. Ese cordero contaría por la familia entera, ¿verdad? Significa, era sacrificado y su sangre, ¿verdad?, nos limpiaba de pecado. Esto nos habla de que Dios está interesado en salvar familias enteras. Y debemos entender de la importancia que tiene que cada cristiano debe reclamar la salvación de toda su casa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, el sacerdocio nos lleva a nosotros realmente a recuperar muchas cosas perdidas. Y una de ellas son nuestras familias, ¿verdad? Éxodo 12, versículo 7, versículo 12 y 13 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Verdad? Dios está aseverando y está confirmando el amor hacia nosotros, de que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, hombres y mujeres que entienden cómo estar en comunión con Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya, gracias. Es maravilloso cuando estamos viendo cómo Dios anticipadamente nos manifiesta lo que va a hacer. No manifiesta esto al incrédulo, no manifiesta esto al que no cree. Manifiesta lo que va a hacer, la voluntad de Él, al que cree, al hombre de fe, al que escucha y obedece, ¿verdad? Creí por lo cual hablé, creí por lo cual actúo, hablo, transito caminos día con día. Así que Dios es extraordinariamente bueno y maravilloso, y de esa manera Él nos va guiando y nos va librando del mal. Su palabra es verdad.
Y Dios nos va mostrando esa riqueza de su gracia y el grande amor suyo. Meditemos en esto. Si no hubiesen hecho caso a esta palabra que Dios les había dado, hubiesen muerto. Si no hubieran hecho caso a esta palabra, hubieran muerto. Lo segundo es que si hubieran cambiado de casa para no hacerlo, hubiesen muerto también. ¿Verdad? Si has escuchado y crees y te tratas de escapar de Dios, eres hombre muerto. Ahora, si hubiesen salido de casa, morirían. Así es sencillo. Y la cuarta cosa, si se hubiesen trasladado a una casa parecida o semejante, hubieran muerto también. Satanás es el gobernador de este mundo y príncipe de la atmósfera que rodea la tierra. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Verdad? El Señor asevera. El Señor está diciéndonos lo que va a hacer. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo entiendes esta palabra? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aleluya. Bueno, pues ha comenzado ya el proceso donde el enemigo, el adversario, Satanás, será lanzado al lago de fuego y azufre que está preparado para él y sus ángeles. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay dos opciones. No hay dos opciones. Solamente hay una opción: obedecer a Dios. Y no podemos nosotros en ningún momento determinado, ¿verdad?, pasar por alto la ordenanza. Dios ordena, usted y yo obedecemos. Caminamos en Él. Vivimos para Él. Reconocemos que Él ha hecho un sacrificio extraordinario que nadie podía hacer. Nos ha librado de la muerte, ha peleado nuestras batallas, tomó nuestro lugar, padeció hasta la muerte, el derramamiento de sangre ahí en la cruz. Él lo vivió, Él lo hizo. Así que lo que hoy nosotros deseamos es encontrarnos siendo aptos, que hemos permanecido en esas promesas y que ahora caminamos en pos de Él. Y es la sangre de Jesús la que nos guarda. Y es lo que se interpone entre Satanás y sus demonios y nosotros. Es la sangre de Cristo, la cual, ¿verdad?, a través de ella vencemos nosotros. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿verdad?, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Verdad? Abel fue asesinado por Caín. La sangre de Abel decía, esa sangre demandaba justicia, que pague este hombre. ¿Verdad? La sangre de Jesucristo siempre ha pedido misericordia. ¿Verdad? Aunque tenemos grandes luchas y tenemos también grandes batallas, solo una cosa es cierta: tenemos la victoria. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos victoriosos. Usted y yo vemos el poder de Dios manifiesto a nuestro favor. Apocalipsis 12, versículos 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Es maravilloso cuando leemos. Y fue lanzado fuera el acusador. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De qué nos habla? ¿De un evento futuro o de un evento que ya ha sucedido? Un evento que ya ha sucedido en todo el proyecto que él ha iniciado en fe. ¿Crees en el Señor? Entonces crees en esa victoria. ¿Crees en Él? Que entonces crees que Él ya venció en la cruz del Calvario, ha destruido el poder del enemigo, el poder del adversario. Así que el diablo es un enemigo o un adversario vencido. Y nosotros nos levantamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para establecer el reino, los mandamientos y ordenanzas de Dios, con respecto al pacto o al nuevo pacto que Él ha establecido con los creyentes, donde Él ha grabado en nuestra mente y en nuestro corazón su verdad, su palabra, su ley, su mandamiento. Y de esa manera caminamos hoy, ¿verdad? De gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque se va llevando a cabo el plan, el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y ahora podemos verlo cara a cara. Ahora tenemos acceso a su presencia. Ahora nos acercamos confiadamente a Él, como un hijo a un padre, así nos acercamos, ¿verdad? Y ahora podemos decirlo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra y en mi corazón, ¿verdad? Se haga tu voluntad. ¿De qué hablamos? Hablamos de lo que entendemos, de lo que sabemos que ha acontecido, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo, y perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, entonces también vuestro Padre Celestial no perdonará vuestras ofensas. Está escrito. Es la norma. Es la regla. Y no podemos quitar eso del escenario, ¿verdad? Es necesario aprender y caminar hasta verlo cara a cara, tal y como Él es. Él tratará con todos nuestros enemigos. Él pondrá bajo nuestros pies al adversario, a Satanás y sus demonios, ¿verdad? Los hollaremos. Pasaremos por sobre ellos, ¿verdad? Nos levantaremos y pisaremos las cenizas de los impíos. Así que es momento, ¿verdad?, de ir asimilando quiénes somos, esa identidad tan importante, ¿verdad?, que nos va a dar a nosotros el vivir plenamente en Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Los santos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Pedro manifiesta en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo número 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre, antes de que te formases en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Esa es la palabra, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho de su voluntad para el profeta Isaías, ¿verdad? Jeremías 1:5. Esa es la palabra para este hombre, ¿verdad? Antes de que te formases en el vientre, antes de que tu padre conociera a tu madre, te conocí. ¿Cómo puede Dios conocer a alguien si todavía no está ni siquiera en el pensamiento de ser engendrado o concebido? Bueno, pues el Dios eterno nos conoce porque en Génesis dice que Dios hizo a Adán y en Adán nos hizo a todos, ¿verdad? Y Él conoce y sabe todo lo que va a pasar en todo lo que sigue. De esa manera Dios habla y dice, ¿verdad?, que Él antes de que te formases en el vientre te conocí. Así es que Él nos hizo en Adán y Eva a todos. Así es que el Génesis es el principio y el fin de todo. Ahí está escrito todo. Así que vamos caminando y transitando en la vida entendiendo esa voluntad perfecta del Eterno que declara y anuncia quiénes somos, ¿verdad? Y que aplicando esa verdad a nuestras vidas, no nos podemos desviar. Permaneceremos en Él todos los días de nuestra vida. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu, una comunión tan profunda donde Dios nos va revelando la forma, la manera en la cual vivir, transitar, hablar, comunicar, todo eso que el Espíritu Santo nos revela para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entre más lo buscamos a Él, entonces estamos más completos. Entre más obedecemos al Señor, disfrutamos más los beneficios de su gracia, ¿verdad? Gracia y paz os sean multiplicados. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios de sangre por la gente, ahora en el Nuevo Testamento ofrecemos la sangre de Jesucristo a Dios como nuestra súplica por nosotros. También a la misma vez la ofrecemos por nuestros hijos, por nuestros seres amados, ¿verdad? Por la intercesión hacia el mundo, hacia toda persona por la cual intercedemos, ¿verdad? Presentamos la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, que clama al Dios eterno de una forma diferente que la de Abel, ¿verdad? Clama mejor que la de Abel. Y eso es lo que buscamos. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la Escritura. Veamos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay un pasaje extraordinario. Rahab es una mujer, ¿verdad?, que vive en la muralla de Jericó. La historia de Rahab y los 2 espías israelitas en la ciudad de Jericó, este pasaje nos muestra un aspecto extraordinario de liberación a través de la sangre. El cordón de grana fue un símbolo de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Josué capítulo 2, versículo número 1. Versículo número 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí porque no supe de dónde eran. Este es el versículo 4. Versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 12. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Si mano le tocare. Capítulo 6, verso 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced subir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Mas Jehová salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Dios mandó a Israel a destruir a Jericó. Esa era la razón por la cual los hombres habían llegado a la ciudad. Las ciudades de Canaán en el Antiguo Testamento eran de grande perversión. Uno de los ejemplos de esto lo tenemos en la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Que llegaron hasta el extremo de pensar violar a los ángeles. Realmente la perversión había rebasado toda regla, norma, principio, ¿verdad? No había moral, todo había sido afectado. Los dos espías hallaron refugio en la casa de una mujer dedicada a la prostitución. Así como llegaron los dos espías, Rahab empezó a sentir la necesidad de arrepentimiento y comenzó a confesar su fe en el Dios de Israel. ¡Qué maravilloso! Empezó a confesar su fe en el Dios de Israel. Gracias, Señor. ¿Verdad? Así que Dios manda a los espías, llegan ahí en Jericó, se van a la ciudad de donde se encuentra esta mujer, ¿verdad? Que es esta Rahab. Y como llegaron los dos espías, Rahab empezó a sentir la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la voz de Dios. Él quiere la salvación de nuestras almas. Y tú y yo estamos en el lugar correcto. ¿Qué necesitamos? Seamos auténticos en las cosas. ¿Existe Dios o no existe? Él existe. ¿Él envió al Salvador, sí o no? Él lo envió. ¿Realmente nos ha dicho la verdad? Él nos ha dicho la verdad. ¿Qué esperamos para confiar en Él? ¿Qué esperamos para permanecer en Él? Para quitarnos de todas aquellas cosas que no son gratas para Él. ¿Por qué no honramos a Dios? ¿Por qué nos resistimos a caminar en la verdad? ¿Por qué pensamos que el camino de Dios es difícil?
¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una disciplina y preferimos realmente los placeres a las cosas eternas. Y hoy en esta transmisión quisiera tocar tu corazón y decirte, no vale la pena atender a las cosas del mundo. No vale la pena violentar la norma y la regla del Eterno. Realmente es necesario que tú y yo permanezcamos en Él todos los días de nuestra vida y que podamos caminar de gloria en gloria y de poder en poder, siendo formados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que podamos levantar nuestros corazones y anunciar el señorío de Él en nuestras vidas. Él vive para siempre. Él es el Señor al cual nosotros hemos buscado y lo buscaremos siempre. Estaremos ahí apegados a Él, ¿verdad? Caminaremos a la luz de su palabra. Así que Dios, ¿verdad? Es maravilloso, extraordinario y encontramos, ¿verdad? Lo que tanto necesitábamos. El Señor se reveló a nuestras vidas. Josué capítulo 2, verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es Dios en todo lugar, Él es Dios. Él es el Señor, Él es el Rey, el soberano. Así es que Rahab pidió que la ayudaran a vivir. Sabía que Israel ganaría la batalla, que destruiría a Jericó. Y ella pidió una señal segura, ¿verdad? Josué capítulo 2, verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, ¿verdad? No algo que divague, no algo que provoque una duda o que haya cosas no entendidas. Claro que no. Una señal segura. Y por la fe de Rahab, el Cordero de Dios, el sacrificio de Cristo, se volvió eficaz para Rahab y toda su familia. Aunque fue mucho tiempo antes del sacrificio de Cristo, la sangre había sido derramada desde un principio, antes de la fundación del mundo. Éxodo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá plaga. La sangre marcará, testificará de la redención de nuestras almas, y en ese momento actuaremos, haremos lo correcto. Nos levantaremos en su nombre. Esa sangre hablaba de Jesús, que ya había sido derramada en la mente del Padre. Ya era un hecho, el hecho ya se había cumplido en el corazón del Padre. Ya tenía una acción de fe. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, ¿verdad? Esas falsedades nunca tomaron y no tomarán ningún lugar en el corazón del creyente. Y le dijeron a Rahab, te daremos una señal. Toma este cordón de grana y átalo en tu ventana. Josué capítulo 2, verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Las reunirás ahí. Y le pusieron una condición: quédate en tu casa. Y le dijeron, si cualquiera de los que tú lleves a tu casa sale fuera de la casa, su sangre será sobre su cabeza. Esto nos permite ver la fe asombrosa de parte de los dos espías, quienes eran capaces de prometer tal cosa. Ellos tenían fe en la sangre. La Biblia
que dice Rahab hizo todo lo que le pidió, ¿verdad? La Escritura nos manifiesta que Rahab hizo todo lo que le pidieron. Una fe sencilla, una fe completa. Los hombres familiares de ella les tuvo que explicar. Papá, mamá, fíjense que hice un pacto, un compromiso con estos hombres y vienen a atacar Jericó. Pero me dijeron que la única forma de que nos tomaran en cuenta en salvación, porque los escondí en mi negocio. Entonces los escondo y después de que llegaron los que lo andaban buscando y se fueron, ellos salieron de su escondite y ya se iban. Y entonces yo les dije, pues ahora cúmplanme a mí. Y ellos me dieron una señal. Nadie podrá salir de este cuarto o de esta casa en esta muralla. ¿Está bien? Y todos aceptaron y nadie salió. ¿Verdad? Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Mi amado hermano, ¿cuántas veces dejamos para después? Ata el cordón de grana a la ventana. Bueno, más tarde o mañana. Todavía no llegan, no se escuchan. Ata el cordón de grana a la ventana. No quiero fallas, no quiero que se me pierda, no quiero andar preguntando dónde está. Esa es la obediencia. Una obediencia donde no me sentaré y no comeré hasta en tanto no haga hecho la voluntad de Dios lo que se me ha dicho. Así es que me levanto y ato el cordón de grana a la ventana, aunque falten 20 o 30 días en que los israelitas vengan. No importa. El cordón estará ahí desde un principio, desde que hablamos, y ahí estaba el cordón. Ahora sí había una línea de sangre. El gran destructor no podía cruzarla. Y conocemos la historia. Cada día una vuelta, ¿verdad? El primer día darás una vuelta, el segundo día darás otra vuelta, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, cada día darás una vuelta, ¿verdad? Y el séptimo día darás 7 vueltas. Y entonces Dios hizo su parte. Nunca esperemos que Dios haga su parte antes que tú hayas hecho lo que sabes que debes hacer, ¿verdad? Y cuando cumplimos con Dios, entonces Dios cumple con esa promesa. Y entonces vino un terremoto extraordinariamente fuerte, ¿verdad? Dios envió ese terremoto. Cayeron los muros de la ciudad. Se cayeron en ese momento. Y los israelitas entraron y quemaron la ciudad. Entraron matando a diestra y a siniestra. Pero lo más extraordinario es que los muros cayeron y quedó solamente en pie la casa, en la muralla. Esa parte de la muralla permaneció. La parte donde Rahab tenía a su familia. La sección donde estaba la casa de Rahab permaneció intacta. Su casa no fue tocada. Ella y su familia se alejaron vivos y se unieron al pueblo de Dios. Entendieron perfectamente bien que Dios es todopoderoso, que nada es imposible para Él. Cómo estando en las murallas y cayendo la muralla en pedazos, cómo es que la parte donde estaba la casa, debido al pacto y al acuerdo que se había establecido, no cayó. A los gentiles realmente uno puede entender, se les permite tener acceso a la casa de Israel por medio de la fe en el Dios de Israel, y la sangre de Jesucristo está disponible para ellos. Si Rahab no hubiese sido obediente, el acuerdo que establecieron los espías con ella y su familia hubieran muerto. Fue la señal de la sangre lo que la salvó y no permitió que el destructor entrara. Años antes, cuando el sacerdote era ordenado,
parte de la ceremonia era poner la sangre, ¿verdad?, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha, ¿verdad?, en el dedo pulgar del pie derecho. Hay un simbolismo en esto. Dios santifica todo lo que entra por el oído. Dios santifica lo que hace su mano derecha, todas sus acciones. Y Dios santifica su andar, su forma de vida. Somos templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No debemos deliberadamente tocar lo inmundo. Conservemos todo nuestro ser irreprensible hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dichosos los hombres que han conocido a Dios, o Dios se ha revelado a ellos, y que ellos se han entregado haciendo un pacto, el pacto nuevo del Señor, grabando en su mente, en su corazón, su verdad, su palabra. Así es que Dios los bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.